Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 496. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola. Muy buenas. Buenas. No te das cuenta de que tienes la cámara. No, sí. No, pero es este jersey es un asco. Enseguida se me queda todo enganchado. Nada, lo decimos porque aparte del podcast que estáis escuchando, pues tenemos también canal en YouTube y vamos emitiendo todos estos programas pues lunes, miércoles, viernes, a veces con algún delay, se dice, con algún retraso, perdón, sobre los programas de podcast, pero que sepáis que nos estamos grabando también y que nos podéis ver en nuestro canal de YouTube, Aprender Fotografía. Os sale directo si lo buscáis, sale un montón más, pero suele salir en primera posición por el título tan concreto. Y nada, que nos sigáis allí si os es más cómodo. A veces se trabaja en... Bueno, si ponen solo aprender, sale de todo, ¿eh? Por eso, aprender sale de todo. Puedes aprender idiomas, un montón de cosas en YouTube. En YouTube es una barbaridad. Sí, sí. Universidad, pero vamos. Y Aprender Fotografía, pues solemos salir los primeros. No sé si en Latinoamérica, en Estados Unidos saldremos, pero por lo menos aquí en España en principio salimos. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Tenemos algunas preguntas precisamente de YouTube. Tenemos una que dejamos un poco a medias o que empezamos por esta entonces. Sí, empezamos por esta. Nos han comentado por Telegram. Por cierto, Telegram nos preguntan varias personas que dónde nos pueden encontrar. Pues lo mismo, si te vas a Telegram, te descargas la aplicación y en el mismo buscador de Telegram pones Aprender Fotografía y te va a salir también. Aparecerán dos grupos. Canal informativo. Un canal de información y un grupo. Y en el grupo ya hay 1.476, creo. Va a ser 1.500 personas cuando oigáis esto, porque es que va creciendo bastante, sí. Bastante, de una manera bastante. Costó llegar a las 1.000, no demasiado, por eso, ¿no? Llevamos sí, ahora un año y 4 meses, quizá, no llevamos más de ese tiempo, o un año, diría. Empezamos, no, más tarde. Empezamos en abril, aún no hace un año. Todavía no hace un año. Aún no hace un año y la verdad es que crece muchísimo. A ver, al poner fotografía es una cosa que muchísima gente es aficionada y supongo que por eso pues... Bueno, el otro día me preguntaban en Telegram que como que me echaban un poco de menos en el canal. Claro, y yo no participo. Pero es imposible que seguir un canal con tanto movimiento que ya funciona solo. Si alguien me quiere hacer un comentario o una pregunta, me etiqueta y va directo. Vemos, entonces, que lo sepáis. Que sepáis que eso nos avisará. Pero, como podéis entender, tener 400, 500 mensajes en menos de un día es a veces imposible. No se puede leer directamente. Yo, sencillamente, no me da tiempo. Entonces, la mayoría de las veces no puedo, o sea, no entro porque es que me sabe mal, te lías allí y entonces estas horas. No sé qué día fue. Creo que fue el viernes, un día de estos. Tuvimos una conversación en Telegram en abierto, en el canal, muy friki, sobre los principios de mi vida como... Bueno, claro, se habla un poco de todo. No fotógrafo, también. Pero sí, ¿no? Pero no, bueno, ahí se habla de todo. Bueno, la verdad es que el ambiente es muy majo en Telegram. 1.500 aficionados a la fotografía en general. A veces se hablan de otros temas, pero muy pocas veces y pocas veces hemos tenido además que intervenir y reconducir situaciones. A ver, yo lo que le digo a todos es, si queréis hacerme preguntas concretas sobre temas concretos, lo ideal es que lo enviéis al podcast, tanto a mí como a Fran, porque así podemos comentarlas. Claro, entonces, o que lo dejéis aquí en YouTube, claro. en YouTube o en iVoox, que dejéis el comentario. Y es más fácil porque entonces los cogemos directamente, porque en Telegram luego buscar un mensaje a veces no es fácil. Si lo habéis dejado, yo intento írselos pasando a Fran cuando me acuerdo, pero no siempre me acuerdo. No, la mayoría de las veces se contestan y preferimos contestarlo en el podcast por hacer partícipe al resto de la gente, o porque el resto de la gente suele tener las mismas preguntas. No, además es que de las preguntas aprende todo el mundo, o sea, al final es esto, es un poco así, ¿no? Normalmente todas las preguntas que lanzáis en el canal de Telegram, aunque vayan dirigidas a mí, veréis que la gente contesta, la gente que más o menos tiene claro lo que está explicando, pues lo va a contestar. En Telegram hay gente que sabe muchísimo y que os puede ayudar también mucho. Por eso no intervengo tanto, porque ya tiene un ritmo y va solo. O sea, no hace falta hacer nada especial. Pero si queréis eso, tanto a Fran como a mí, pues pregunta directa y ya está. Sí, se pone una arroba y el nombre y empezáis a escribir el nombre y enseguida os saldrá. Si son preguntas en los cursos, tenéis el canal de cursos. O sea, ahí vais directos. Muy bien. Pues también deciros, para el que entre nuevo y para los que no nos conozcáis o no conozcáis los cursos, que disponemos de los cursos de fotografía online en Aprender Fotografía, precisamente aprenderfotografía.online.
¿vale? Allí tenéis toda nuestra plataforma de cursos, donde vamos subiendo nuevo contenido cada mes y que, bueno, que estamos especialmente orgullosos de cómo han quedado y de la cantidad de cursos que hay y de conocimientos de fotografía. Así que, bueno, échale un vistazo, son 10 euros al mes, no tenéis permanencia, ni mucho menos, podéis dar de alta y dar de baja en cuanto queráis. Y nada, echarle un vistazo a aprenderfotografía.online. Pues vamos a por unos cuantos comentarios de YouTube. El primero es el de Fernando J, que en el anterior programa o en hace 2 programas yo me dejé una coletilla por poner de la pregunta que nos hacía sobre 3 zooms, ¿vale? De Fuji. Y ahora pues volvemos a esta pregunta y nos dice: hola Pera, ya sé que lo ideal son los fijos. Ya tiene claro que le vas a decir, mira, está muy bien que me digas zoom, pero vete a por un fijo. Pero ¿con cuál de estos 3 zooms te quedarías? Entonces se refería, pues Fernando, al análisis de las curvas de los 3 zooms, en los cuales nos ponía el enlace, ¿vale? Yo los tengo aquí delante. El primero de ellos era un 16-55. Son objetivos de Fuji, ¿eh? Sí, de Fuji. 2.8, un 16-55 milímetros 2.8. RLM-VR. Sí, todas estas siglas pues ya sabemos que son de ciertas características del objetivo. Entonces nos ponía las curvas, las MTF, el cuadro de las curvas MTF, ¿vale? Y tenemos angular, contraste de resolución. Sí, y tenemos además del angular y tenemos del telefoto. El que nos quiera seguir con pulsar este enlace y ver lo que está comentando Pera mientras escucha el podcast, pues lo puede hacer tranquilamente. Vale, os comento. El primero es, básicamente, son 15 líneas por milímetro, estamos hablando de contraste, y el otro son 445 líneas por milímetro, estamos hablando de resolución. ¿Vale? En cuanto 14 milímetros, perdón. Sí, y siempre se dan los datos en la focal mayor y en la focal menor, en la que tiene más ángulo y en la que tiene menos ángulo, ¿vale? Entonces, en cuanto a contraste, está muy bien, francamente es muy buen objetivo a nivel de contraste, pero ojo, estos son las Modulation Transfer Function, ¿eh? Esto no es la panacea, con esto no tenemos toda la información, ¿eh? Tenemos una parte importante de la información que os lo explico en el curso de objetivos, pero sí que nos podemos hacer una idea. En cuanto a resolución, cae en sagital, en meridionales, cae. Y cae justo al límite de lo que se empiezan a considerar objetivos buenos, ¿eh? O sea, está en el límite, está en la frontera. No han puesto los números, que esto me escama mucho cuando no hacen esto, no han puesto los números de 0 a 1, no han puesto las fracciones, y esto es una de las cosas que os explico. 4, 6, 0, 8. Sí, vale. Exacto, está en 0,6. Se considera que a partir de 0,7 ya estamos bien, ¿eh? 0,7, 0,8 ya son de buena calidad. Eso con respecto al angular. Eso en 14 milímetros, ¿eh? Luego, en tele. ¿Cuánto era este? ¿14 qué? Era un 16-55. Eso que es. Debe ser el 55 en ese caso. Perdón, debe ser además, una cámara con factor de recorte. Sí, hay factor de recorte, por eso el ancho es de 14,2 milímetros. Sí. O sea, lo que es se coge de la mitad hacia el extremo, hacia una esquina, la esquina superior derecha, y todas las esquinas. Es del centro a la esquina, ¿eh? Recordar que la línea de abajo es del centro a la esquina. Eso quiere decir que todo lo que está en la esquina es lo que pierde más. Pero si os fijáis, por ejemplo, cuando veíais esta gráfica, está muy cerca la caída en 14 milímetros, perdón, en el angular, está muy cerca la caída de prácticamente la mitad del encuadre. O sea, enseguida empieza a degenerar. Bastante rápido. O sea, a los 5 milímetros ya empieza a caer. Y cae de una forma el punto del centro brutal. O sea, el centro es muy bueno en angular, ¿eh? Bueno, esto también es debido a temas de profundidad, ¿eh? Pensar que en un angular es más fácil que esto pase, ¿eh? Ahora, ¿dónde analizar mejor este objetivo? Es en el 55 milímetros. Ahí lo veréis. ¿Me dejas? Sí. Me falta una gráfica. No. Sí. Falta la segunda gráfica. ¿Esta de aquí te refieres? No, tenemos contraste, falta resolución, no ha cargado o algo ha pasado aquí. Vale, entonces, no carga. Bueno, pues tenemos contraste, el contraste es bueno, está dentro de los parámetros más que aceptables en todo el rango, o sea, en toda la distancia del centro a las esquinas. Hay una caída considerable sobre los 10 milímetros de distancia, es bastante normal, las esquinas es lo que suele pasar. ¿Ahora cargado? No, es el otro, vale. Perdón.
Y no veo la resolución, no sé por qué no carga en la gráfica, ¿eh? Pero bueno, entiendo que puede. Ojo, no es extrapolable lo que pasa a 14 a 55, ¿eh? Para nada. Y pensar que esto se hace con la apertura mayor, donde hay más aberraciones, pero donde hay también más resolución. La resolución no es que sea su punto fuerte, eso está claro en 14 en angular, no es su punto fuerte. ¿Vale? En 16 y en 55 no lo veo, no veo la gráfica. Bueno, pues vamos a por la siguiente. El 1680. En F4. Este es un F4, ¿vale? El tema de las aperturas vamos a dejarlo aparte, ¿eh? De momento. En este, pues no, fatal. O sea, este no te lo recomiendo en absoluto por resolución. Tiene una caída de resolución demasiado exagerada, es muy bestia. Además, las líneas no van parejas, ¿eh? Normalmente cuando meridional y sagital van más parejas es casi que mejor. O a no ser que hagan curvas que vayan cruzadas. Si van cruzadas las curvas, hasta es bueno. Porque entonces se compensan de alguna forma, ¿eh? En cuanto a contraste, cae demasiado en los extremos, pero bueno, es aceptable. En cuanto a resolución, la caída es desmesurada, es muy bestia. Esa caída se sigue conservando. Y esa caída se conserva incluso en el rango focal más largo. En un objetivo que ya está diseñado para factor de recorte, me da a entender que, bueno, que las lentes no son lo más adecuadas. Lleva lentes ED, que seguramente serán, y luego esféricas, que es normal, todos montan. No sé cuáles son las particularidades de las ED. Pero, a ver, una explicación, sí. Mira, hay una explicación bastante clara. Hay 16 elementos ópticos. Son muchísimos. Es normal en un zoom, ¿eh? Esto es lo que te decía de que sí, que las focales fijas son mejores, pero es precisamente por eso, ¿eh? Demasiados grupos ópticos, es muy fácil que corrigiendo unas aberraciones se produzcan otras, ¿eh? O sea que este es un objetivo más para ser un inferior. F4 debería estar mejor la gráfica, ¿eh? Cuanto más apertura es más difícil corregir algunas cosas, ¿eh? O sea, muy bien. Hay menos resolución, pero normalmente se puede corregir mejor otras. Y el último es un XF 1855, ya no es un 16, no es tan angular, es un 1855. Vale, en este veréis un ejemplo de lo que son las líneas cruzadas en cuanto a contraste. Esto está bien, esto no es malo, ¿eh? Está por encima de 0,8, es un objetivo bueno en cuanto a contraste, pero en cuanto a resolución, no. Está por debajo de 0,8, cae mucho. Lo que es verdad es que es muy estable, digamos, pero bueno. No. Aquí hay una diferencia de picos importante. Porque dice que se mantiene en el centro y en las esquinas, pero bueno. No, pero se mantiene baja. Se mantiene una resolución baja. ¿Vale? 45 líneas por milímetro, pues bueno, es baja. Fijaros que cada fabricante pone cosas diferentes en cuanto a líneas por milímetro en resolución y en contraste, ¿eh? Pero aquí ya veis que la caída llega al 0,5 en un momento y a escasos 5 milímetros del centro del encuadre, en el sensor, ¿eh? Pero es enseguida, es prácticamente muy rápido, una caída de resolución importante. Y en cuanto... En tele está en F4. En tele se mantiene mejor, o sea, es mejor tele que angular, esto es así, pero sigue siendo... Justito, muy justito, es un objetivo justito. En cuanto a contraste, bien, ¿eh? Se mantienen bien todos, o sea, la calidad, podríamos decir que suelen tener contraste natural. Ahora, la resolución no es lo mejor. Es mucho más importante el contraste que la resolución, ¿eh? Eso también hay que dejarlo claro. Pero empieza desde un número ya muy bajo. Normalmente casi todos los objetivos deberían empezar por encima de 0,8 a caer. Y este ya empieza por debajo. Entonces, en calidad teórica de estos tres calidad teórica, ¿eh? Sí, teórica, esto es en calidad teórica, ¿qué le podemos decir a Fernando? Que se vaya a este último, 1855. No, que se vaya al primero. Que se vaya al primero, ¿verdad? El primero, el 1655, 28, está mejor, aunque no veo la resolución. Sí, la resolución de tele no nos carga por lo que sea. No nos carga. Depende vale, lo siguiente. O sea, aquí ya hemos visto tres, pero no son iguales. O sea, tenemos el 1655, el segundo, el 1680 y el tercero, y el 1855 vale. F2. Bueno, más o menos todos tienen un rango parecido. En el primero y en el último es prácticamente el mismo rango. Sí. Entre el primero y el último, el primero. Eso está claro. Y el segundo, el por qué cae tanto en cuanto a resolución, es porque la distancia de la focal más corta a la focal más larga supera las 4 veces. ¿Vale? Entonces, al superar esas 4 veces, es muy difícil corregir
todos los defectos que se puedan provocar a nivel de no solo de aberraciones, sino de distorsiones en todo ese rango. Y por eso cae. Por eso cae. ¿Vale? Muy bien, pues yo creo Así que en esos tres yo creo que está claro que el primero sería el que teóricamente está mejor. Ojo, esos objetivos que están ya diseñados para sensores más pequeños no deberían tener este problema. Bajo mi punto de vista. Haciendo ahora una prueba un poco de fuego. Si comparamos este objetivo pues con un objetivo diseñado para full frame, por ejemplo, en una cámara pues Canon o Nikon, os daréis cuenta de que ahí hay unas diferencias importantes. Pues me creáis o no, ahora estoy mirando lo que son los precios de estos tres objetivos y el primero efectivamente es casi el doble que el segundo. Y este último también es la mitad que el primero, o sea que en es el más caro además. Es el, vale. Gusto, bueno, no había mirado el precio. Habíamos mirado el precio antes, pero bueno, el precio se justifica por las calidades técnicas. En cuanto a especificaciones, sí, ¿me dejas ver las especificaciones del primero? Espera, que vamos a en general. No. Es que en especificaciones no sale. Sí, pero me aparecerán los grupos y todo esto. ¿No? A ver, ya de entrada tiene un filtro de 77, quiere decir que la pupila de entrada es bastante grande. Eso ya es muy significativo. Cuanto mayor es la pupila de entrada, mejor. No salen, faltan las últimas especificaciones. ¿No aparecen características? No, sale un artículo. A ver si aquí podemos ver algo más. Vemos alguna cosita. No, poquita cosa. Bueno, además está sellado. Polvo, sí. Está sellado. No, es un objetivo ya de 800 euros, 16,55. ¿Cuánto vale este? Entre 600 y 800 he visto un rango de precios. Vale. Sí, ya cuadra, mira. Entre 740 y 879 euros. Sí. O sea que ya es un objetivo para profesional, pero está bastante bien este objetivo. No, pues eso ya es un objetivo más serio. Sí. Bueno, no sé, espero que esto te haya resuelto la duda. Sí, aquí en... Pero claro, es algo, solo estamos valorando una parte, que es su rendimiento teórico a la apertura mayor. Ya no se hace esto. Antes se hacía, en las Modulation Transfer Function, Canon lo hacía, miraba la apertura mayor y f8, y entonces tenías una comparación entre lo que sería el punto donde tienes más aberraciones y el punto teórico, donde estas aberraciones ya no son visibles o no son tan visibles, que es el punto dulce, genérico, para cualquier objetivo, es f8. Dinos, Fernando, si ves los precios por ahí, a mí me da curiosidad, porque estoy viendo además disparidad de precios, si los has mirado y eso ya nos dirás a ver si coincide con los resultados de las modulations estas de las curvas. Y bueno, la verdad es que... He de decir que no he visto ningún análisis de estos objetivos. Claro, es que... No sé hasta qué punto en pruebas de campo puede funcionar mejor o peor. A ver, eso es una cosa que ya lo explico en el curso de objetivos y que os tiene que quedar muy claro. Una cosa es esa información, que es un cálculo básicamente en función de cómo funciona el objetivo, y otra muy diferente son las pruebas de campo. En las pruebas de campo se miden otras cosas que no se miden cuando miras unas Modulation Transfer Function. En primer lugar, se mide la respuesta del enfoque, por ejemplo, que ahí intervienen dos factores, tanto la cámara como el objetivo. Entonces, cuando veáis pruebas de enfoque, tenéis que verlas con diferentes cámaras, diferentes modelos de cámara, y os daréis cuenta de cómo puede llegar a cambiar. La cámara es la que realmente le dice al objetivo que pare de moverse, o sea, si no responde rápido, pues eso puede pasar. ¿Cómo de susceptible es eso? ¿Cómo de natural es el contraste? Eso lo podemos ver haciendo comparaciones, básicamente, con otras fotografías. Con otras fotografías, con otras focales o con la misma focal. Luego, ¿cómo responde pues al flare? ¿Cómo está detratada la pupila de entrada para evitar halos? Este tipo de cosas. Entonces, todos esos tratamientos que tienen algunos objetivos van en detrimento de su calidad. Entonces, priman pues tener un contraste menos natural, pero tener más resolución. Otras prefieren tener resolución, aunque el contraste no sea tan bueno. Lo ideal es que el contraste sea bueno. Si el contraste es bueno, la resolución es menos importante, Eso que os quede claro. Muy bien, pero pues nada, la verdad es que ha sido un avance de lo que es el curso de objetivos. O sea, que imaginaos si en 20 minutos o en 15 minutos podemos tratar este tema, imaginaos el curso de objetivos. Casi que 4 horas, ¿no? 4 horas. Son 3 o 4 horas. Sí, pero bueno, ahí tenéis todas las herramientas para poder elegir. Bueno, ahí, y además hacemos un repaso a la gama de Canon, porque es quizá yo creo que es la más grande en cuanto al nivel de objetivos. Todo lo que explicas ahí, puedes irte a cualquier otra marca sin ningún problema. No, absolutamente.
Exactamente, o sea, pero ya lo digo en el curso, es extrapolable. He cogido un fabricante porque conozco la mayoría de objetivos que aparecen, los he probado y entonces me cuadra más o me cuadra menos lo que dice el fabricante con respecto a lo que ves en los gráficos o que puedes haber visto en alguna comparativa. Lo realmente importante es el uso que se le va a dar a cada objetivo. Estos objetivos que me has plasmado son objetivos generalistas, ¿eh? Son objetivos que yo suelo decir de paseo. Y me voy por la calle y hago fotos. Sí, pero... No son objetivos específicos, ¿eh? No están pensados para un tipo de trabajo concreto. Ahora, son 2.8, ¿eh? No, son 2.8. Sí, entonces, no están mal. Los dos que son 2.8, pues tienen una apertura lo suficientemente amplia como para que no tengas que subir ese paso extra de ISO que tienes en el F4. Es solo un paso, tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, no matéis un objetivo solo porque sea un paso por encima, ¿eh? Porque de 2.8 a F4 es un paso, así que tampoco hay que volverse locos, ¿eh? Lo que sí que es cierto es que os podéis encontrar otro tipo de cosas. En este caso, el F4 no es bueno por el rango focal, es demasiado largo. Los objetivos con rangos focales muy largos tienen más inconvenientes que ventajas, salvo que os vayáis a objetivos específicamente tratados para tener un rango muy amplio. Y no suelen bajar de 2.500 euros. Pensar eso, ¿eh? Por ejemplo, tenéis un ejemplo muy claro. En Canon sacó un objetivo que era el 28-300, que es una maravilla. Es una maravilla y es enorme. Tiene una pupila de entrada igual de grande que el 300-2.8. O sea, es una barbaridad. Ahora, ese objetivo es muy caro. Era muy caro precisamente por el tratamiento que tenía y porque se habían reducido grupos ópticos para evitar problemas. Con lo que lo hace, pues, como más preciso, pero al mismo tiempo más caro, claro. Es lo que tiene, ¿eh? O sea, hay que vigilar varios factores. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos lo hemos comido con esta pregunta, pero yo creo que interesante para que veáis hasta dónde da de sí pues un análisis de unas Modulation Transfer Functions, de estas MTFs famosas, de contraste, resolución y todo lo que nos explica Pera. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos, gracias por vernos también en YouTube, por vuestras reseñas de 5 estrellas y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.